Eh, bueno, para mí es un honor presentar a Víctor Gutiérrez. Víctor Gutiérrez es alguien súper especial en mi vida, el cual comparto muchas cosas y lo que más compartimos creo que es BNI y la estructura BNI. Pasamos discutiendo horas sobre nuestro querido BNI, así que para mí es un honor presentarte, Víctor. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación de UPAET. eh, Tiene una maestría en psicología organizacional. Es pasante de la segunda maestría en administración de negocios, que es un MBA. Hizo una investigación de tesis sobre la felicidad empresarial y derivado de una inquietud personal, acabó publicando su primer libro titulado Principios de la Felicidad Organizacional, con una intención de profundizar en la estructura de la conciencia humana. Hizo una maestría en PNL y es acreditado con varias certificaciones como coaching ontológico, una de las dimensiones personales, eh, otro coaching empresarial, directamente con Rafael Echeverría, eh, que es el padre de la ontología del lenguaje. eh, Se especializó en temas de mindfulness, en una universidad en Valencia, y estuvo con una certificación de compasión compasión, sí, en la Universidad de Stanford. Además, de hacer bioneuroemoción, esto acreditado con el enegrama. Se los recomiendo. El enegrama es algo fantástico, ya me lo aplicó a mí, así que soy parte de sus estudiantes con ese diagrama y para mi vida cambió montones. Enegrama se llama. Y metodología ágiles, como los OKRs, que todos usamos el KPI y estos métodos de medición, pero casi nadie conoce los OKRs. Es autor y fundador de la metodología Bienestar, sistema que ha evaluado y reconocido por la BUAP en Puebla, México, y por la UPB, Universidad Pontífica Bolivariana en Medellín, Colombia. Para mí es un honor presentarte, amigo. Yo sé que eh, esta es tu casa, ya has venido otras veces, pero para todos los que estamos aquí es un honor escucharte, y la ponencia que nos tiene hoy, cuando me la propuso, me quedé como un poco extrañado. Yo dije, no entiendo, Víctor, explícame el poder de tu palabra. Y es muy profundo, porque cuántas cosas pronunciamos y las hacemos hasta sin sentido, dañamos, o con eso también aportamos mucho a otras personas. El micrófono es tuyo, amigo. Déjame, Muchis- déjame para ponerte coanfitrión, creo. Ya, ya, amigo, listo. Muchas gracias, mi Juanca. Sabes que te quiero mucho y que aquí estoy viendo a mucha gente que quiero un montón. A Berito, aquí veo a Hilda, a Don Jairo, por ahí anda, sí, ya te vi, a Alex Fuentes, Enrique, bueno, en fin, hay muchos. Y ahora por ahí te vi también, Jairo, bueno, hace un ratito. Bueno, no me voy a extender, gracias por su paciencia. Eh, Andaba en terapia de rehabilitación para reaprender a caminar, así que era importante dar un paso a la vez. El tema que voy a compartir con ustedes traté de hacerlo de una manera muy, pues, sencilla, muy adecuada para que pudiéramos construir la reflexión entre todos. Eh, Así que en el momento que ustedes tengan el impulso por decir, bueno, a ver, espérate tantito, vámonos un poquito más profundo. Adelante, por favor. Y Juanca, si es que escriben algo, pues tú me interrumpes y tú me lees, ¿no? Listo, amigo, con todo el gusto.
Entonces, esta conversación como tal la titulé El poder de la palabra, de tu palabra. Eh, Parece que tiene cierto sentido de obviedad, pero yo me quiero ir por un sentido un poquito más profundo alrededor de la palabra, el impacto que tiene la palabra y el impacto que tiene lo que digo, lo que soy y cómo me construyo a través de esto. Así que esto es lo que quiero como tocar, acariciar rápidamente con todos ustedes. Uno es, quiero hablar de la vibración, luego quiero hablar de la palabra si da vida o da muerte. Quisiera hablar de algunas dimensiones de la palabra desde el contexto ontológico. Voy a empezar por el contexto físico y empezar a migrar hacia el concepto ontológico. Y cuando lleguemos a la parte del ADN de la palabra, lo que quiero es entregarles algunos principios y algunas ideas muy concretas a través de las cuales tú y yo, con la palabra, podemos traer vida. Y una reflexión final de, finalmente, públicamente, yo soy lo que digo. Claro, y bien arrastrado de las acciones, pero ya lo vamos a ir desarrollando. Entonces, hablemos de la palabra. Eh, Creo que esto todos lo conocemos, finalmente es un átomo y este átomo eh, nos muestra pues, la estructura que todos vimos cuando estábamos en la escuela y sabemos que tiene un núcleo. Este núcleo se compone de neutrones y protones y alrededor de él viajan y orbitan los electrones con carga negativa. Bueno, dependiendo de la manera en que están en cohesión, lo que garantizan es que las estructuras físicas que hoy vemos se mantienen dando un sentido e identidad. Una mesa, una silla, una pluma, una taza, un celular, un dedo, eh, eso se mantiene al final y va orbitando y mientras más compacto, más sólida la materia, mientras más elongado o distante, pero mantienen una forma, pues finalmente ondea mucho más, pero esta es la estructura básica. Bueno, ¿ustedes saben cómo funciona la bomba atómica? Mm, Eh, bueno, acá les comparto un chisme científico. La bomba propiamente atómica es un descubrimiento que no fue buscado como tal, sino en una investigación que en 1936 estaban haciendo los científicos, encuentran que cuando bombardean con neutrones la estructura fundamental del uranio, este se vuelve inestable y entonces produce algo que lo fisura. Y cuando se fisura, el núcleo del átomo se divide. Y cuando se divide, en ese proceso de división, libera una enorme cantidad de energía. Una cantidad de energía que nosotros no sospechamos y qué bueno, porque quizás como humanidad todavía no estamos listos. Pero esta liberación de energía lo que produce es una reacción en cadena que libera otros neutrones que le pegan a otros átomos que están cercanos a ellos y así es como se produce una reacción en cadena. Entonces, hace un momentito decía, si una silla está constituida de átomos, la cantidad de energía que contiene una silla todavía no logramos sospechar. mm, Imagínate tú, tu cuerpo, la cantidad de energía que todavía no logramos sospechar que tenemos. Pero
cuando descubren que se puede potenciar una enorme cantidad de energía, eh, la llevan hacia las investigaciones para desencadenar esto que al final se convirtió en un descubrimiento que desata mucha muerte y destrucción. Bueno, si un neutrón lo hace con la materia, esta es la analogía. Eh, ¿Qué tiene en particular esto que se llama fisión nuclear? Esto tiene una característica. Cuando se produce, libera una enorme cantidad de energía que está ahí vigente. Lo segundo es que lo hace a una velocidad impresionante, porque como va desbaratando la estructura de los átomos, entonces todo lo que es sólido se desbarata, genera una reacción en cadena, produce una cantidad de efectos inmediatos, eleva la temperatura de todo aquello que le toca y las consecuencias que va dejando es una enorme radiación que sabemos que tarda muchísimo tiempo en poderse sanar por esta reacción en cadena. Bueno, posiblemente se estén preguntando qué demonios tiene que ver con la palabra. Lo que quiero es que vean cómo físicamente esto conecta con la metáfora que voy a hablar. Juanca, creo que ibas a decir algo. No, no, estamos bien. Solo hubo ahí un comentario de Alfonso que dice se tiene que juntar masa crítica mínima. Puso ahí en el chat. Sí, para poder producir la reacción en cadena, me imagino que se refiere. Sí. Entonces, es esto que estamos mirando, ahora imagínenlo con la palabra. Si bien es cierto y a nivel científico que la palabra no destruye un átomo, porque es cierto, imagínense, afortunadamente, cuántas mentadas hemos dicho o nos han dicho ya nos hubieran hecho pedacitos. Entonces, se han salvado y nos hemos salvado, afortunadamente no con la palabra. Pero ¿qué creen que sí pasa con la palabra? Tiene el mismo efecto que una bomba nuclear. ¿Cómo es que lo tiene? Porque una palabra destruye sistemas, una palabra destruye relaciones, una palabra destruye una persona. Cuando yo a una persona le evalúo y le doy una carga, y debe de tener un componente particular, para que la palabra destruya un sistema, debe de tener una carga emocional. Si no tiene una carga emocional, simplemente es ruido, es meramente ruido. Yo puedo decir en este momento al aire, tonto, no va a pasar nada. Pero si yo lo digo con ira y se lo digo a una persona y la señalo y le digo, tú eres un tonto por ser decente, porque hoy estoy decente, eh, eso sí puede desarticular el sistema. La Es carga decir, emocional negativa. carga emocional negativa, por supuesto. La palabra genera, imagínense que el mismo efecto a nivel nuclear, al nivel del núcleo de la identidad de la persona, genera esta reacción en cadena. Y cuando yo produzco una palabra que lastima, la reacción en cadena va a empezar a desarticular la estructura de la identidad de la persona. Igual si a mí me lo dicen, va a desarticular la estructura de la identidad de la persona. Em, y entonces, este efecto de la palabra parece que pudiera no tener una repercusión mayor. Y hace poquito algunas personas saben que vivimos una experiencia en donde una persona llegó y dijo una serie de declaraciones fuertes y pareciera como que, ay, no, todo tranquilo, no pasa nada y sí pasó. ¿Por qué? Porque fue
tan importante y decía hace un momentito, no me acuerdo quién, pero cuando hay masa crítica, el impacto de esto resulta ser que destruye un sistema. Y cuando destruye un sistema, no nos damos cuenta cómo eso que antes estaba cohesionado a través de una palabra intencionada y con emoción negativa, desarticula todo un sistema. Entonces, a través de la palabra, nosotros destruimos o construimos. Y lo que quiero con esto reflexionar para todos nosotros es, de verdad, a veces creo, intuyo, sospecho que no hemos medido la responsabilidad que tenemos con la palabra, porque a través de la palabra, tú y yo, lo que hemos destruido es la armonía, la reputación de alguien, la confianza entre muchos, a los mismos equipos, la unidad de la identidad de alguien, la credibilidad de alguien, mi credibilidad, la credibilidad de otros, pero de verdad, ¿cómo lo hice? Con la palabra. La palabra genera una fisión nuclear también. Y esta es la reflexión que quiero presentarles en el principio de esta conversación, porque así como una bomba nuclear se descubre que cuando lo bombardeas en el núcleo y en el núcleo lo fisuras, genera una reacción en cadena que lo fisura. Pensemos, si en la palabra yo logro llegar a tu identidad, al corazón de tu esencia y te fisuro a ti, fisuro tu familia, fisuro tu reputación, fisuro tu núcleo social, fisuro muchas cosas. Y este es el poder de la palabra. El poder de la palabra que así como fisura y destruye, así construye también. Esto es bien importante porque pues, la palabra al final no tiene la esencia destructiva. Tiene que ver con la intención de lo cual les voy a mencionar en la parte de las conclusiones. Pero veamos la analogía. ¿Qué tienen en común una fisión nuclear o una palabra que divide? Ambas liberan una enorme energía, solamente que la palabra libera una enorme energía emocional destructiva. Cuando es la palabra que divide, ¿eh? No, ahorita me pongo en el lado positivo. Quiero hablar de como de lo delicado de la palabra. ¿Lo hacen en muy poco tiempo? Ambas lo hacen en muy poco tiempo. ¿Genera una reacción en cadena? Claro que la genera. Ambas. ¿Producen efectos inmediatos? Lo producen. Y deja consecuencias duraderas en una radiación y en otra desconfianza. ¿Cuánta diferencia hay entre una y otra? De verdad, yo mientras preparaba el tema, encuentro que son pocas. Si bien es cierto que en la investigación quise ser serio y no atribuirle a la palabra efectos físicos que sí lo tiene el neutrón, lo cierto es que son súper semejantes los efectos negativos. Eh, Pensando en esto, te quiero invitar a que pienses en algo. ¿Alguna vez has experimentado que alguien con alguna palabra, con alguna carga emocional muy particular, te generó una fisura en tu identidad, en tu integridad y en tu confianza? Sí. ¿Y alguna vez tú has hablado irreflexivamente, inconscientemente, y quizás no te has Víctor, dado cuenta de eso? perdón, amigo, me recuerda y creo que para todos el que alguien te diga gordo, algo tan simple y te destruye. Sí. O sea, como decía doña Isla, porque Isla hizo un comentario, o sea, destruimos personas y tal vez con algo de cariño. Yo le puedo decir a
a doña Isla, gordita, venga acá. Pero esa palabra repetidamente es una bomba atómica. Ujú, Doña claro. Isla, ¿querías hacer un aporte, amiga? Y como somos hermanos en Cristo, tengo ese comentario, ¿no? A mis 9 años reuní a mi familia y le dije, ¿ustedes no me han puesto un nombre? Sí, claro, un nombre precioso, Hilda Beatriz. Bueno, entonces por favor, déjenme de llamar gordita, pero te lo decimos con cariño, ¿no? Porque yo a ti no te digo petizo, yo a ti no te digo narigón, yo a ti no te digo tal cosa, porque podría dolerte, desprestigiarte y molestarte. Entonces yo me llamo Hilda Beatriz, Ujú. Es- porque dolía. Uy, qué belleza, claro. Ujú. Es más, simplemente cuando estamos pequeños y a alguien le dicen, ay, siempre tan bonachón, siempre tan chistoso, siempre tan... ¿Y qué pasa cuando alguien bonachón, ligero, se enfurece y quiere poner un límite? Ya no le es permitido socialmente, porque Claro, ¿qué creen? La palabra genera tu identidad pública. claro. Y como la palabra o- ocurre, tú no puedes dejar de ser quien tú eres, no solamente por lo que tú puedas decir, sino por lo que el contexto diga que tú eres. Y hay Mm, de ti donde te salgas de eso. Porque si te claro. sales de ese guión, entonces prepárate para lo que sigue. Por lo tanto, esto no es tan ligero como parece. De verdad, de verdad, de verdad. Se los digo como una persona que he agredido y he sido agredido, que he Claro. fisurado y me han fisurado. Se Sí. los digo, cuando quieres traer integridad, a veces puede ser demasiado tarde. Por eso me parece bien importante que hoy tenga la oportunidad de traer a ustedes esta conversación, porque creo que no deberíamos de aligerar el poder de la palabra, pero tampoco tomarlo tan en serio como para ahora no voy a decir nada. O sea, Me imagino a Jairo con la boca sellada, sería imposible. Jairo Lucero, no creo. por eso. De mí no vas a estar hablando. No sé si en esta primera aproximación logro como generar en ustedes algo, una reflexión o algo. Enrique tiene la mano levantada, Vic. Dale, Enrique. Muchísimas gracias. Aprovechando el tema que decías, Víctor, sobre el contexto, eh, la hermana comentaba que ella le decían gordita de niña, sobre un señalamiento físico. Pero ya que crecemos, algo bien complejo y que yo lo veo con muchas personas de mi edad, el tema de la condición en la que se encuentran cuando alguien les dice, tal vez no gordito, chaparrito, morenito, pero sí, oye, ¿y sigue soltero? ¿Sigue soltera? ¿Y los hijos para cuándo? Oye, ¿y tú cuándo te vas a casar? ¿No? Sobre la condición y que genera mucho dolor. Por el contrario, yo que soy padre, con los hijos debes de generar un efecto positivo, ¿no? Decirle, tú eres exitoso, ¿no? Aquí que decimos, tú eres un chingón, oye, no, tú eres chingona y a pesar de que tengas miedo, dale para adelante. Y con los compañeros es lo mismo, de, oye, qué padre te quedó, adelante, oye, eres buenísimo, eres exitoso. Y finalmente, con la palabra se bendice y se maldice. Y ese es el poder esencial de lo que tenemos. Tenemos un arma muy poderosa y debemos de saber cómo emplearla. Ya. Dice Diego Ruiz, a mí siempre me dicen, ¿cómo está el clima allá arriba? Diego Ruiz mide 2 metros, 2 centímetros o algo así. O sea, doña Hilda, es que Diego es flaco, pero es alto. Entonces él dice, a mí me dicen cómo está el clima arriba. Rosario Honorio me dice, le dice a sus hijos cómo diferenciar entre una opinión y un hecho. Ujú.
que de hecho ahorita, siguiendo con lo que dice Rosario, voy a tocar eso cuando me acerque como a estas pautas clave de la ontología, que la ontología nos entrega para poder como trascender esto. Ahorita simplemente lo que quería era generar una Ujú. metáfora basada en ciencia. Eh, y me gustaría saber si he logrado producir algo en ustedes con esta metáfora antes de avanzar. Y ya sea que lo escriban o abran micro, como ustedes. Solo quiero saber si sí logro como tocar el corazón. Sí, Dice, claro. dice Gustavo Pérez que su madre decía, puede ser una gran ofensa o una expresión o una expresión de incredulidad, depende del contexto. Sí, al final el contexto le da sentido al texto. Ujú. Eh, entonces hay ciertas palabras que no dañan. Juan me dice con mucho amor, te quiero a pesar de que tu pasado es una porquería. Pero el contexto le da sentido al texto y yo en realidad lo que recibo es amor. Yo no recibo nada que me Ofensa, destruya, ofensa, ¿no? ofensa, sí. Entonces, Aunque la pero palabra tiene vibración, Víctor. claro, Sí, y ahorita sí, voy a hablar claro. de la parte de Entendible. vibracional. Entonces, pero hasta ahorita voy bien en la metáfora con ustedes. Sí, voy. Súper, súper, súper bien. Y me hace, la retrospectiva es cómo agarramos a un miembro del capítulo o a alguien conocido y lo dejamos de este tamaño tan rápidamente, Víctor. Mm. Hay una máxima que yo tengo, porque al final, bueno, ahorita voy a hablar de las declaraciones. Y yo he tenido la fortuna de ser presidente de un capítulo y presidente de los Hoovers, que hay algunos de acá que han sido Hoovers. Eh, y yo cuando fui presidente de los Hoovers, yo les decía, cargo no da conocimiento. No crean que el cargo de presidente no me hace saber lo que crean que es. Vamos a hacer un colegiado para poder construir juntos un rumbo y hay que escuchar a todos los miembros, porque si no los escuchamos, nuestra palabra no es representativa de todos. Víctor, dice Edgar Campos, qué interesante, ¿verdad? Como él está en la parte de, déjame ver, hemos visto el poder de la palabra en la sangre al microscopio y también en el agua al microscopio. Imagínatelo hasta dónde hemos llegado, ¿verdad? Sí, aquí no cité y no puse imágenes de Masura Emoto, que muchos de ustedes conocen de la investigación del efecto de la palabra en el agua, eh, porque no quería hacer esto muy extenso, Claro. porque hay una enorme cantidad de evidencia sobre el poder de la palabra. Entonces, es que sabiendo tanto, yo digo, ¿y por qué seguimos o sigo? Cada quien póngale el sigue o sigo o seguimos siendo tan inconscientes en nuestra manera de conversar. Claro. Entonces, lo que nos acomode, pero creo que es muy importante que podamos meternos nosotros en esta ecuación, porque si no somos parte del problema, no somos parte de la solución. Dice Pamela que es hasta transgeneracional. O sea, una palabra que le dijeron al abuelo, el abuelo se la repite al hijo, el hijo se la repite y termina en uno, y el mismo apodo o lo que fuera termina generacionalmente de ahí. De hecho, los cuadrantes de los sistemas transgeneracionales existen dos posibilidades básicas: repetir el patrón o resistir el patrón. Es Mm. decir, repetir la declaración y seguir maldiciendo, si fuera el caso,
o resistir el patrón, pero al final el referente de la resistencia a si en el sistema todos fueron tontos, 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 y alguien en el sistema dice, no, yo me voy a revelar el sistema, yo no soy tonto, y todo aquel que me diga tonto, le voy a voltear un puño. Eh, Al final, su referente de defensa sigue siendo el mismo, no hay liberación. Y dice doña Hilda algo interesantísimo. Y ponemos un paraguas. Después de que humillamos y dañamos, le decimos, ah, no, esto era un chiste. ¡Ey! Le Sí, ponemos como una curita al daño que hicimos, ¿verdad? sí. Es decir, no puedo bromear de algo antes de haber construido la relación. Víctor, dice Taz, es de suma importancia cuidarse cuando nuestras palabras con los niños y enseñarle a blindarse de ellas para que cuando sean adultos puedan filtrar con habilidad. Uy, lindo, ¿no? Lindo lo que estamos logrando producir. La- Gracias, gracias porque al final lo que les decía, esta es la construcción de todos. No es un monólogo, es un diálogo lo que estamos construyendo. Entonces, simplemente soy un provocador. Qué lindo. Eh, entonces, bueno, viendo esto y regresando, la primera reflexión es, ¿qué es lo que consideras? ¿Tu palabra da vida o da muerte? Yo creo que a veces, en algún momento de nuestra vida, hemos dado ambas cosas, pero llega un momento también de tu vida en donde tienes que mostrarte como un adulto responsable y tienes que elegir determinantemente, desafiarte a ti y a tus impulsos para elegir dar vida o dar muerte. Y a veces dar vida incomoda a los demás. A veces en un llamado a la integridad incomoda de manera importante. Entonces, no todo lo que da vida se siente bonito. Es importante esto, porque a veces podemos matar cuando le decimos a alguien, no, tú tranquilo, nunca cambies, eres lo máximo, así sin protestar, calladito y bonito, así me gustas. Y no se trata de morir con todo el potencial que tienes. Bueno, Se- y lo que hace la semilla, Víctor, que la semilla tiene que morir para que nazca. O sea, algunas veces, como dices tú, hablamos de dos formas. Dice doña Hilda, siempre da vida a partir de aprender a dar gracias cada instante. Y Gus vuelve a poner y dice, alguna vez la mamá de mi hijo me comentó que sería como los tics de Juan Pablo. Con trabajo va a terminar la secundaria. Después dijo que no lo veía como ingeniero. Después de 9 años, ¿saben que está estudiando actualmente? ¿Cómo daña uno un hijo? Ingeniería. Ujú. Exactamente, actualmente estoy haciendo una ingeniería, Claro. Qué nada belleza. más que hubo que reafirmarlo bastante. Ujú. Dice Lolita que si puedes repetir, devolverte una imagen, Vic. Sí, con mucho gusto. En esta, de todos modos les voy a mandar la presentación. Yo se la Sí, mando a Juan Carlos. yo Ah, la ok. comparto. Yo la Gracias, comparto. Víctor. No, era la siguiente, pero si me vas a hacer favor, nos vas a hacer favor de mandarnos. Gracias, así ya la tengo. Te lo Sí, sí, agradezco, te mando un beso. gracias igualmente. Yo también te mando un beso. Fíjense qué belleza, qué bonito, cómo a través de la palabra podemos construirnos y dar vida y trascendernos a nosotros mismos. Veo la mano de Lolita. No, era para Y pedirte el favor, creo. no. Yo quiero hacer un comentario con todo esto que estás diciendo, Víctor. A mí, la verdad, me parece muy interesante. Bueno, independientemente de que te quiero mucho y te conozco hace tiempo. Tan hermosa. El haber visto esta capacitación me llena mucho porque es algo, yo ahora en la región en la que pertenezco, en la región Roma, Condesa,
Yo hablo mucho de esta parte, digo, tengo el honor de estar dentro de la parte de educación de la región y yo hablo mucho de esto de cuidar mucho las palabras, de cuidar mucho cómo nos expresamos no importa la metodología, esto es como independiente de todo lo de BNI, pero a dónde y cómo llega cada una de nuestras palabras en el ser humano. Ujú, ujú, Entonces, para mí esto me parece de veras así como oro molido, Víctor. Un Yo bálsamo, un creo bálsamo. que luego nos dejamos, lo dejamos como de lado y no debe de ser, porque es una gran responsabilidad cómo te estás expresando y qué es lo que dices y a quién se lo dices. ujú, ujú. Ujú. Tan hermosa. Sí, tal cual. Creo que tenemos una enorme poder en nuestras manos y, y si la palabra fuera una semilla y la semilla eventualmente florecerá en el Edén de tu conciencia, ¿qué tipo de jardín quieres tener? Exacto. ¿Qué es lo que quieres sembrar y cosechar en ese jardín? Y la palabra es la semilla. Exacto. Gracias, Víctor. Gracias a ti. Y bueno, ya tendrán esta presentación y úsala a diestra y siniestra. Gracias, gracias. Entonces, quería en esta pregunta también hacer la reflexión de dar vida no siempre se siente bonito. Hay una persona con la que ahora que regresé de Colombia he estado conversando y le veo un potencial que no se ve. Y yo le veo y yo le digo, ojalá te vieras como te veo. Ojalá vieras el potencial que veo en ti. Es que no sé si pueda, es que aviéntate, es la única manera en que vas a poder. Pero ten por seguro algo, hay una red que te va a proteger. Mm, Pero yo no puedo dar el paso por ti, pero sí puedo acompañarte en el paso y en la caída libre a la red. Eso sí puedo hacer, pero no puedo aventarte y no puedo aventarme por ti. Es decir, mi palabra pretende dar vida, pero incomoda, porque no quiero ver a alguien menos de lo que puede ser. Entonces, va a incomodar a veces y otras veces dará vida. Piensen en que cuando tú avientas una piedra en un recipiente que contiene agua, esa palabra es esa pequeña estructura atómica que cae en un lugar y produce ondas. De hecho, claro. la palabra viaja a través de la vibración y la vibración viaja en el aire generando ondas. Lo que dices genera una vibración y esta vibración regresará a ti. Ojo, si yo aventé un pequeño átomo con una pequeña palabra, ¿qué crees que se devuelva? ¿Un pequeño átomo o una gran vibración? En realidad, somos víctimas de nosotros mismos. Y yo soy responsable de lo que yo digo. Yo no soy responsable de lo que tú digas, pero sí soy responsable de cómo lo interpreto. Y sí soy responsable de la integridad con la cual interactúo con lo que tú dices. Yo soy responsable de cuidar la palabra que tengo de mí. Yo no soy responsable de lo que digas tú. Yo soy responsable de lo que yo me diga a mí. De eso soy responsable. Tú puedes decir y maldecir de mí, pero yo soy responsable de no repetírmelo a mí. Mm, Porque el mayor enemigo lo tengo en mí. Tú una vez me dices tonto, pero yo me lo puedo decir muchas veces más. wow. Y hoy les digo, no estoy dispuesto a decírmelo mucho tiempo. Sí.
Y deseo que tú no te dejes nunca más, nunca, bajo ninguna circunstancia, volver a hacer eco a cualquier palabra que te destruya. Y que nunca más emitas una palabra con la intención de dañar. Así que yo puedo decirte algo con la intención de que despiertes. Primero vas a recibir la palabra, después vas a ver la intención. El alma del cuerpo de la palabra. Con la intención con la que te lo diga, con esa es con la que voy a recuperar. Vic, te fuiste. Perdió conexión. Perdió la palabra. Con eso Perdió. nos quedamos. Ya, Vic, ya. Tiempo de reflexión. Está tan poderoso que se asustó la red. Ya no me asusten. Dale, amigo, porque sí se te perdió, pero la conexión. Bueno, ya estoy y voy a retomar desde donde me quedé. Dale. Lo que Víctor nos ha querido mostrar es el poder del silencio, la ausencia de palabras. Ándale. Completamente, Alfonso, completamente. Quería ver qué. Muy poderoso también el silencio. Sí, es poderoso también, Lupe. Lolita. Es poderoso cuando la mente está en paz. Es destructivo cuando la mente está perturbada. Aquí hay varios comentarios. Dice, la incomodidad mueve. Esperemos que siempre sea para bien. Gustavo vuelve a decir, es como el sonido que usan los budistas como mantra cuando meditan. Y la Beatriz dice, y a veces no se dan cuenta que incomodan por falta de evolución. Alfonso dice el poder del silencio. Y Vero dice, somos especialistas. Ah, no, eso es el negocio de ella. Sigue, Vic. Ok, entonces, digo, no se trata de hacer de esto, evidentemente, voy a guardar silencio. No, sé consciente. Y entonces, ahora sí ya voy a pasar a la parte más práctica, porque quienes me conocen saben que si algo he aprendido de todo este proceso de experiencia que a través de mi cuerpo he estado viviendo en este proceso de rehabilitación, es que es muy bonito estar conectado, pero es muy bonito poder caminar. Entonces, eh, me gusta pensar y ser positivo, pero me gusta mucho ser coherente y hacer mi rehabilitación, porque eh, no es suficiente la palabra si no es acompañada de la acción. Así que voy a empezar a integrar esta idea a través de estas reflexiones muy concretas que van a empezar a aterrizar. Entonces, primero, la palabra a través de la versar, acción, a través de los versos y la acción, nos permite construir la realidad. Es decir, la única forma en que hoy nos estamos reuniendo es porque hubo una palabra. ¿Qué creen? Va a haber un conversatorio. Va a tratar de... Y entonces, esto nos lleva a coordinar acción, la acción de decir tal día, a tal hora, en tal enlace de Zoom. Y eso nos permite construir la realidad. La palabra no es un simple intercambio de información, son bloques que constituyen que crees tu identidad ante los demás. Y en el grado y medida en que tu palabra se desgasta, diciendo, sí, nos vemos, sí lo hago, luego lo hago, dame un poquito de tiempo.
ay, perdón, se me olvidó, en ese grado y medida tu identidad pública se va desgastando. Cuando prometes y no cumples, cuando dices que vas a hacer y no haces, cuando demandas de otros algo que tú no haces, finalmente la palabra es nuestra mejor tarjeta de presentación. Y llegará un punto en donde los hombres que traigan integridad destacarán por trascender las fronteras y los juicios sistémicamente acordados y comprados en América Latina, que tiene que ver con los tres síes. El sí, sí, de que sí va a pasar, el sí quizás y el sí, quién sabe. El día que tú y yo empecemos a cumplir nuestra palabra, ese día solo tendremos un sí, el sí que se convierte en una promesa. Y el no, que también da garantía de, en eso no me comprometo, en eso no quiero entrar, pero es a través de esto que lo vamos a construir. Por lo tanto, las cuatro dimensiones básicas de la palabra, que hay mucho más que Echeverría le llamaría actos lingüísticos, que son conocidos para muchos de ustedes, pero yo solamente tomé para el ejercicio de hoy estos cuatro, que tiene que ver con el acto lingüístico de la declaración. Y el acto lingüístico de la declaración tiene que ver con crear un futuro. Los declaro marido y mujer. Yo me declaro presidente, vicepresidente, tesorero, mentor, anfitrión, eh, animador, portero, ballet parking, lo que fuera de los roles de liderazgo que pueda haber. Entonces, yo me declaro, y en ese momento que me declaro que yo soy eso, lo que debe de venir arrastrado son las acciones y las conversaciones pertinentes para darle vida a esta nueva declaración. Esto es uno de los muy importantes. Cuando tú declares algo con un cliente, con un compañero de BNI, con tu esposa, tu esposo, amigos, con quien lo declares, es porque vas a cambiar una realidad y vas a construir un futuro. La promesa, algo muy importante. Creo que aquí fallamos en mucha cantidad, muchas personas. La promesa no se completa cuando tú le avisas a alguien que ahí nos vemos. Yo les puedo decir a todos ustedes, oigan, nos encontramos en Costa Rica para conocer los capítulos de Juanca. Eh, les aviso que el día de la sesión es miércoles dentro de un mes. ¿Están todos claros que la sesión de Juan Carlos es en un mes en Costa Rica o en un mes en Puebla? Ustedes pueden decir, sí, está claro, pero no hay promesa, porque no hice algo que fuera lo suficientemente claro como para decir, ¿y van a ir? Y entonces podrían decir, sí, sí voy o no voy. La promesa solamente existe cuando hay una declaración de sí. Si no, no hay promesa. Es interesante lo que dijiste, pero no hay promesa. Es muy importante ser íntegros en lo que sí te comprometes. Cuando tú te comprometes a ejecutar algún rol en tu vida de liderazgo, se constituye real cuando tú dices, sí me comprometo. Es muy importante decir el sí y cuando tú hables con alguien, oye, ¿te comprometes a entregar tal cosa? El otro dice, ok, yo te aviso. No, no hay promesa, no le puedes reclamar porque lo dejaste suelto. Asegúrate de que te diga sí o que te diga que no o que te diga cuándo te define. Es muy importante. Las afirmaciones, hace ratito, no me acuerdo quién mencionó sobre los hechos, pero las afirmaciones tienen que ver con otro ejercicio muy poderoso en la palabra. Cuando yo puedo proveer hechos que dan evidencia de que estoy cumpliendo mi promesa, eso es una afirmación. Y entonces si yo dije, yo voy a estar en la sesión de UD grupal y estoy en la sesión, eso es un hecho, es una afirmación.
¿Por qué? Porque hice una promesa de estar, entonces afirmo que estoy y previamente declaré un tema. Y el juicio es mi punto de vista, su punto de vista. El juicio es qué buena conversación, o no manches, mejor me desconecto. O no, ¿sabes qué? Está medio rara esta conversación. Yo mejor mientras arreglo mis papeles o chateo con alguien. Porque a mi juicio no está tan buena la conferencia. Pero eso no describe la realidad, es mi punto de vista. Y es muy importante que cuando yo emito un juicio, yo me haga cargo de que yo lo emito. Es decir, yo creo que es buena, yo creo que es mala, pero yo no afirmo esto está bueno o esto está malo. Nadie tenemos la capacidad de definir la verdad absoluta porque finalmente lo vemos desde el prisma desde el cual lo podemos decir o no decir. Estas cuatro acciones o dimensiones de la palabra son muy útiles para poder dinamizar nuestras actividades en la vida empresarial, en la vida de pareja, en la vida de BNI, en la vida de donde nos plantemos. Practiquemos. Estoy seguro que hay una de estas, por lo menos, que te falla. Yo les pregunto, ¿cuál te falla? ¿O cuáles le fallan? ¿O Porque podría cuáles? ser varias. Pueden ser cuatro o más. Sí. Bueno, ahí lo están pensando. Listo. Bueno, voy a entrar en el cierre de la conversación, un poquito para abrirnos a la idea de poder dialogar entre nosotros sobre a qué nos queremos comprometer. El ADN de la palabra se constituye de estas 5 dimensiones. Primera dimensión, la dimensión de la intención. Necesitamos estar muy claros de cuál es la intención que hay detrás de mis palabras. Esto es como un regaño. Cuando regañas a un niño, puede ser que lo que te movilice es el enojo, o puede ser que lo que te movilice sea, necesito que aprenda porque está corriendo riesgos que no quiero que corra. Y entonces, si se lo digo, ay, mi vidita, no tomes tanto, no te emborraches, porfis, 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 ándale, hagamos un pacto entre tú y yo, y el hijo bien borracho. No, hay veces que hay que ser firmes, lo suficientemente firmes, porque la intención es no quiero que corra riesgos. Así que hay que tener muy clara la intención. Primero, primer elemento del ADN de la palabra. Segundo elemento, la integridad. La integridad tiene que ver con esa veracidad a través de la cual mi palabra y yo somos uno mismo, diría Timbiriche. Así que la integridad es que yo soy lo que digo. Si yo te digo que te veo, te veo. Si yo te digo que vamos a avanzar en un proyecto, vamos a avanzar. Si yo te digo, ¿sabes qué? En esto no le entro, no le entro. O sea, integridad. Que esté muy claro que lo que digo yo soy. La coherencia tiene que ver con que aquello a lo que me comprometo está alineado con mis valores. Por favor, por favor, por favor, no digamos que sí a algo que atenta contra nuestros valores. Por muy bien que te pinte el panorama, por mucha lana que puedas ganar, por mucho que te puedas enriquecer, por mucha fama que puedas ganar, si atenta contra tus valores, por favor, sé coherente con tu esencia. No uses ni malgastes tu palabra en nada que pueda atentar contra lo que es coherente contigo en tu estructura profunda. Así que es más importante en la pareja como en los amigos que nos vinculemos desde los valores más que desde las aficiones. Unos amigos
como una pareja puede funcionar muy bien aunque tengamos gustos diferentes, pero no podemos ser buenos amigos o buenas parejas con valores diferentes. Es esencial que seamos coherentes. El cuarto de estos elementos es la conciencia. Necesitamos traer la capacidad de estar presentes a lo que estamos diciendo, estar presente a qué es lo que pretendo decir, qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que me están diciendo, qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que pudiera provocar con lo que estoy diciendo. Ser muy conscientes, porque si bien a veces la palabra para dar vida primero va a incomodar, también tienes que saber hasta qué punto puedes decir lo que puedes decir antes de reventar al otro. Así que sé consciente, porque la conciencia te da una regulación. Y finalmente, la responsabilidad, la capacidad y la habilidad de responder ante la vida que te hace vivir todos estos cuatro elementos anteriores en un sentido de lo que yo te digo es lo que yo soy. Lo que yo hago es lo que yo soy. Y cuando yo escuche y vea disonancias en ti, te haré un llamado con absoluta conciencia, coherencia, integridad y la intención de que recapitules y regreses para que juntos podamos construir un escenario de confianza. De no ser así, tengo todo el derecho y toda la libertad de retirarme de donde estás. Porque eso también es integridad. Eso también no significa que no te aprecie, significa que no quiero estar en donde no puedo estar. Y quienes han estado conmigo en Metamorfosis saben que ahí tengo una declaración yo. No quiero estar en donde no quieran que esté y yo no elija estar. Y esta es una importante porque hay veces que yo sí he querido estar en lugares en donde no quieren que yo esté. Y entonces me la paso toque y toque y toque la puerta y no me abren. Y ahora, con esta conversación que les presento y les comparto, quiero usar la palabra a favor mío. Estos son los 5 elementos del ADN. Quiero preguntarles antes de avanzar a las últimas imágenes para concluir esta conversación. ¿Les hace sentido esto que les propongo? ¿Creen le agregarían algo? Eh, ¿Alguna, algo que quieran agregarle? Les estoy dejando sin palabra. Yo, Sí, dice Ligia, toca el alma esas palabras. Tal dice chulada de información, Víctor. Manuel levantó la mano, o sea. yo estaba intentando ver cuál de las cinco era más importante. Y al principio pensaba que era la intención, luego me fui por la integridad y al final yo creo que es difícil decirlo. Sí, esto es, al final es como un pastel o una torta. Eh, ¿Qué es más importante? ¿La harina, la leche, los huevos? Los huevos siempre serán importantes, pero eh, entonces si van a hacer un pastel o una torta, siempre pónganle muchos huevos. Entonces, huevos, harina, leche, vainilla. ¿Qué es más importante para hacer un pastel? Yo diría, todo es importante. En su justa medida, todo es importante. En su justo contexto, todo es importante, pero no dejen de echarle huevitos. Eh, Dice tal, Víctor. eh, Déjame que se me perdió. Muy bonito esto. Lo más difícil es la coherencia. Los políticos se encargan de recordárnoslos todos los días. ujú. Hay, Jairo, amigo, ¿querías hacer una pregunta? Los hay- doy. hay- hay una afirmación Creo, que digo antes de que mi buen Jairo la diga. En una de las formaciones avanzadas que tengo en el programa del Bien Ser, les digo que el propósito de existir reside en ser coherentes, que ese es el gran desafío de la vida, ser coherentes con los valores con los que elijo vivir mi vida.
Mi Jairo, qué gusto escucharte, no te veo, pero Aquí te estoy, escucho. Víctor, por Ah, ya acá ya te estoy, vi. aquí iluminado. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, Víctor, te venía escuchando atentamente y era que veo estas cinco como pilares. Yo creo que hay uno que no sé cómo lo manejan hoy en día y es la transmedia. Cómo a pesar de tantos medios que hay de comunicación, que la palabra no cambie. ¿Vamos a entender? Cómo mantener la palabra, la consistencia. Te lo digo en WhatsApp. En WhatsApp el mensaje se lee en el estado en que la persona que lo recibe, no el que lo manda. Entonces, Ujú. hoy en día con tantos medios que hay, ¿cómo manejar que la palabra no cambie, sea cual sea el medio que se use? ¿Entiendes? Creo que es un gran reto, me parece. Mm. Yo creo que para que el texto llegue lo más puramente posible, lo importante es el contexto. Y mientras más construimos claramente el contexto, llámese amistad, confianza, quién eres, quién soy, qué quiero, qué quieres, antes de, creo que podremos reducir ese ruido inevitable en todo proceso de comunicación y conversación. Muy bien, voy a avanzar hacia esta reflexión. Con esta voy a empezar a perfilarme para darles una reflexión final de de este tránsito que, aunque es la palabra, de repente nos provoca el silencio. Bendecir o maldecir, bien decir o mal decir, rebotará inevitablemente de acuerdo al escenario en donde has usado la palabra. Si contigo tienes una palabra en donde constantemente dices, uy, qué tonto soy, uy, qué torpe soy, uy, si fuera más guapo, uy, si fuera más, yo qué sé, lo que fuera, y constantemente te descalificas en ese pequeño microuniverso que lo puse como la pileta o la alberca. Tú sueltas una palabra, se genera la onda, rebota y te pega y te mata lentamente tu autoestima, tu confianza para cambiar, tu identidad propia. No te das cuenta hasta que te constituyes en eso que no querías constituirte. Pero también puede pasar que esta palabra de bien decir o mal decir la dices con otros, en tu capítulo, en tu grupo de amigos, en tu familia, y llegas y bendices a tu familia, a tu capítulo, a tus amigos, y les expresas el amor y el cariño que tienes por ellos. O lo contrario, les expresas lo imperfectos seres humanos que son y cuán difícil es para ti, ser humano tan perfecto, convivir con seres tan imperfectos. Y entonces, prepárate porque la onda es más grande, porque no es contigo, es con otros. Y entonces, avienta esto en un espacio de agua más grande, rebotará más grande. Y si te volteas y dices al universo, universo, Dios, eh, o mundo, el mundo es una porquería, eh, bueno, bienvenido a recibir lo que estás cosechando. Porque eventualmente, y es una reflexión que pudiéramos hacer, hace muchos años decíamos, el mundo está de cabeza, el mundo es un caos. Y han pasado muchos años y ahora decimos, pues hace muchos años no era tan caótico como ahora lo es. Ahora sí es un caos. ¿Y qué crees? Van a pasar muchos años y eventualmente diremos, el mundo es un caos. Antes era más fácil que ahora. ¿Y qué ha pasado? ¿El mundo es diferente? ¿O será que tú persistes en seguir recogiendo esa palabra que maldice tu futuro y tus posibilidades? Así que seamos responsables de esta reflexión. Y quiero dejarles con esta reflexión final eh, para generar esta idea de
¿Tú qué imagen estás construyendo? ¿Una en donde es verde y florece la vida o una en donde hay desierto? ¿Qué quieres cosechar? ¿Cómo vas a usar tu palabra? ¿Para dar vida, para dar muerte, para generar destrucción o para generar construcción? No en todos los lados se puede construir. Eso es cierto. Esto no es romance. No en todos los lados se puede. Pero siempre, así como ahorita en este espacio que Juan Carlos nos ha permitido encontrarnos para construir, yo les digo, de tantos espacios donde hay la intención de construir, pocos construyen. Así que aprovéchalos, porque eres muy afortunado y muy bendecido de estar aquí. Y no hablo de Víctor, hablo de estar en esta comunidad consciente. Por lo tanto, es importante retomar nuestro liderazgo y saber que muchos líderes tienen autoridad para hablar, pero no conciencia ética del impacto de sus palabras. Y esta es la invitación importante para todos nosotros. Si tú y yo somos líderes de nuestros negocios, quizás algunos de ustedes son líderes del grupo donde están, quizás algunos de ustedes sean grupos y líderes de otros grupos fuera de la comunidad de BNI. Sea como fuera, mantén la conciencia ética sobre el impacto de tus palabras. Y si has de provocar alboroto y necesites provocar inquietud en el grupo, asegúrate de que el ADN esté presente. Mantén clara tu intención, mantente íntegro, mantente coherente, mantente consciente y siempre responsable. Y entonces, con este ADN y con estos 5 pilares, asegúrate de usar tu palabra con la mejor dirección, porque sí, a veces hay que alborotar el avispero. Y les aseguro, no hay líder en el mundo que siendo líder haya sido alguien que se adaptó al contexto. Siempre un líder vino a revolucionar el contexto. Y lo tenemos a Jesús, y tenemos a Siddhartha Gautama, y tenemos a todos aquellos que por ser líderes alborotaron el avispero. Porque a todos ellos que siguieron la norma, no nos acordamos de ellos. Solo que hay una diferencia entre ellos. Tuvieron una intención positiva clara de dar vida. Fueron íntegros con lo que dijeron, fueron coherentes con sus valores, fueron conscientes de su palabra y fueron responsables de su actuar. Así que ya tenemos el ejemplo, ya nos lo dejaron, ya nos dijeron por dónde es, ya nos lo dijeron. ¿Por qué no por qué no ocupar la misma fórmula y ser responsables con la palabra? Tú eres un líder. Todos los que están aquí en esta conversación e incluso los que no están son líderes. No seas cómplice de la palabra que destruye. No seas cómplice de la palabra mediocre, de la palabra que mediocre. Asegúrate de que tu palabra construya y no permitas que una palabra avance más en la destrucción de algo o alguien que vale la pena. Así que hoy les digo, todos los que están aquí y todos los que van a escuchar esta grabación después, son custodios de su palabra y de la palabra con la cual el mundo los va a recibir. Tu palabra es tu primera bandera y en la palabra es donde, y Juanca es el que nos puede referir más, pero a través de la palabra se creó todo. Sí. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Juan 1:1. Así que ya sabemos del poder con el cual estamos hablando. Alfonso, Alfonso, ¿querías aportar algo, amigo? Una pregunta hacia Víctor. Víctor, cuando alguien te proyecta algo desagradable, malo,
eres maldito por alguien y no necesariamente por haber hecho algo malo, sino porque a esa persona no le gustó algo que hiciste, que puede haber sido algo correcto. ¿Y cómo te proteges en tu caso? Mira, yo he sido muy vulnerable en este sentido. Voy a dejar de compartir para verlos mejor. Em, yo lo que te puedo decir es que no siempre he logrado hacerlo inmediato, pero muchas veces he logrado hacerlo posterior para reparar el daño producido por la palabra que me, me maldice. Y la forma en cómo me restauro, en mi caso, tengo una estrategia que últimamente me ha parecido fantástica. Y una la aprendí con Juan Carlos y otra la aprendí con un maestro. Y la de mi maestro me decía, nada pasa fuera de la voluntad del Padre. Y si algo me dijeron, yo digo que tengo que aprender. Cuando inmediatamente me lo dicen, algunas veces que he tenido éxito, eso te describe más a ti que a mí. No está hablando de mí. Cuando alguien señala en mí con ira los errores, creo que no me está describiendo completamente a mí, pero tampoco podría decir que es ausente de la presencia de Víctor. Entonces me concentro en qué puedo aprender de esto. Varias veces que me han dicho cosas, sí pienso que de esto tiene razón. Después de repasarlo por mi conciencia, si sí, me determino a corregir. Si no, lo suelto. Y algunas veces creo que es importante el pararte de frente y mirar a los ojos y decir, esto no es así y no te lo permito. Porque también es importante el límite, porque no es reaccionar para pelear, es accionar para respetar. Y creo Ujú. que no hay que ser tan pasivos. El uso de la palabra no es pasiva. El uso de la palabra es proactiva, es generativa. Y hay que generar relaciones sanas. Y si algunas de estas relaciones las tenemos que limitar con suficiente fuerza y autoridad, pues no les puedo recomendar que sigan mis pasos, pero yo lo he hecho y al final me quedo tranquilo de no haber permitido que se repita otra vez. Ok. Ahora déjame hacerte la pregunta al revés. A veces, por ejemplo, estamos en el tráfico, alguien hace algo indebido y se te escapa la palabra incorrecta hacia esa persona. ¿Qué podemos hacer? Em, si a ti se te escapa, es que hay muchos escenarios. Si a ti se te escapa, pero la persona nunca la oye, bienvenida la expresión, lo sacaste. No le lastimó, no le afectó. Es como hablando de intención de daño, en realidad la intención no era dañar, la intención era liberar. Por eso es que estos 5 pilares que les presenté del ADN es muy importante. La intención no era que tú reconocieras que eres un idiota manejando. No, no, no. La intención es que yo pudiera descargar mi malestar, pero no era ofenderte, era descargar. Entonces, no le veo ningún complicación en hacer. Víctor, dice Diego que a él le sirve como terapia. Ah, sí, Dieguillo, él es muy descargado. Cada 5 minutos. Sí. Entonces, pero esa es la primera. Yo cuidaría mucho la intención, porque cuando la intención es ofender, prepárense para el peligro más inminente, ¿eh? No sabemos qué va a pasar. Sí. Pero me parece que la expresión que se avienta para descargar no tiene la motivación de provocar daño en el otro, sino la de yo descargar. Entonces, creo que ahí no hay peligro. Y hay veces que no hay palabra adecuada para poder expresar un enojo tan grande. eh, es decir, ¿cómo puedo convertir un enojo muy grande en me siento malhumorado de manera intensa?
Ay, no, no, no sabe a nada. No, me carga la... Eso sabe rico. Y no, no tiene la intención de lastimar a nadie. Entonces, cuiden la intención, que la intención sea descarga, pero no ofensa. Por lo tanto, no te lo voy a decir mirándote a los ojos, porque Vic, te lo voy a decir desde otra perspectiva. ¿No será que Dios te atravesó a esa persona para que ores por ella? sí, ahí necesitaríamos de los pilares conciencia, Claro. mucha conciencia y estar bien anclados a los valores que nos han dejado Jesús para poderlos seguir. Pero no todos estamos tan anclados No, no, aún. no, 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 se nos sale a todos, pero algunas veces, o sea, yo reacciono porque primero le asoleo a la mamá, después le digo, Señor Jesús, este muchacho necesita oración y cuídalo, protégelo, que no cometa imprudencia. Yo me pongo a orar, pero primero le asoleo a la mamá, ¿verdad? O sea, que es lo que primero te sale cuando pasa una cosa así. Cuando el ejemplo que estás poniendo, te atraviesa un carro, te tiran el carro. eh, Ujú. pero, Sí, pero tenemos que reaccionar porque tenemos que ser coherentes con nuestra vida. Que esa coherencia, ese pilar es terrible. O sea, primero vamos a reaccionar porque es un tema cerebral. La velocidad de reacción del tallo encefálico es mucho más rápida, de milésimas de segundos, que la neocorteza cerebral. Así que primero vamos a reaccionar y vamos a mentar madres. Y segundo, cuando ya se calme el reptil que tenemos dentro, entonces ya podríamos decir, como decía Juan Carlos, querido Jesús, por favor, cuida a este imbécil que maneja de la... Y yo soy bien amoroso bueno, creo que lo dije muy al estilo bien, pero la idea es esa. sí, sí, sí. Eh, Muy bien, bueno, yo quisiera como recapitular sus palabras al respecto del poder de tu palabra. Para poder saber con qué se quedan y con qué reflexión se van de esta conversación. O nos quedó claro a todos o nadie quiere participar. Ahí está Tiavero. Yo, yo me quedo súper, súper, súper feliz de escucharte, Víctor, de escucharte hablar con tanta claridad como siempre y de que nos brindes mucho material para reflexionar, para poder decir cuánto puedes construir o cuánto puedes destruir con una sola palabra. Y a veces puedes dejar en el alma de la otra persona una herida que para ti pues la soltaste como sin desparpajo y en esa persona pues causó un daño que puede marcar su vida. Entonces, ser asertivos con la palabra, pero sobre todo, pues, ¿qué tanto podemos dejar en la vida de otros? ¿Qué tanto podemos tocar esa vida? ¿Qué responsabilidad tan fuerte tenemos para poderlo hacer y pues ser conscientes de eso? Que a veces las decimos tan a la ligera que no nos damos cuenta de cómo podemos marcar a otra persona. Muchas, muchas gracias por la reflexión, Víctor. A mí me dejaste con la boca abierta y con la mente girando. Muchas gracias. Gracias, Violito. Muchas gracias por estar aquí presente. Con todo mi cariño. Pame. Muchas gracias. Di yo parecido, ¿verdad? Como uno tenía una conciencia, pero es bonito recordar, crear una conciencia, tenerlo presente del impacto que podemos tener para bien y para mal para con las personas. Y recordar siempre que a veces nos toca como llenarnos de aceite, ¿verdad? Para lo que recibimos, para que no nos impacte, para no, que no lo repitamos, como bien nos dijo Víctor, ¿verdad? Entonces yo de mi parte muy agradecida. Es un bonito recordatorio, bueno, y ampliación de lo que uno pensaba, pero el poder de la palabra realmente influye muchísimo. Tan bella. Muchas gracias, Pame. Lolita. Bueno, gracias, Víctor, gracias porque siempre tus palabras son como muy congruentes y muy desde el corazón.
Y eso es lo que me llevo. Yo creo que todos tenemos y a lo que nos dediquemos, empezando hasta por nuestra familia. Yo creo que hay algo que no debemos de perder de vista nunca, o casi nunca, o tratar de no hacerlo, es ser congruentes y responsables Ujú. con lo que decimos, porque de veras no sabemos en qué momento puede caer la palabra que utilicemos en la vida de otra persona, porque estamos atentando en un momento dado hasta con su propia historia Claro. de vida. Entonces, y eso no lo sabemos y no tenemos por qué saberlo. Pero sí es ser muy cuidadosos, precisamente es ahí donde queda mucho la parte de la empatía y del cuidado que es importante tener con el otro, con el que tenemos cercano. Llámese colaborador, llámese compañero, amigo, familia o lo que sea. Entonces sí, el peso de las palabras es bien, bien, bien importante. Entonces sí, gracias, Víctor. Te mando un beso. Un beso para ti también, Lolita. Muchas gracias. Tan bella. Ay, antes de darle la palabra a Pau, una persona, yo estaba en una reunión y una persona hablaba, no, yo no quiero comer esto porque me estoy cuidando. Y una persona que estaba ahí le dijo, ay, no, pues ponte a dieta para que ya bajes. Y la reacción de la persona es, tú nunca has sufrido un trastorno alimenticio, tú no sabes lo que es vomitar porque no te gustas. No me vuelvas a decir que tengo que comer. Fíjense, algo muy sencillo y de verdad la palabra acabó como pegándole en una estructura muy profunda de un dolor que estaba trabajando. Entonces, con mucho cuidado, porque por lo menos nosotros en el capítulo ya vivimos que alguien llegara a gritar y a despedazar a una persona y a un capítulo. Pau, adelante. Hola, Víctor. Primero que todo, me encantó verte hoy, me encantó. ¿Me escuchan bien? Te Sí, escucho. claro. Ok, bueno, me encantó la charla que nos diste, pues yo creo que igual el tema de la palabra, pues es nuestra herramienta primaria de comunicación, ¿no? Todos nacemos acá y lo primero que uno empieza es a emitir esos sonidos y yo creo que se nos vuelve costumbre el hablar y el simplemente, en muchos casos, escupir palabras sin poner ese filtro y sin poner esa barrera de cómo debo decirlo, cómo debo poder comunicarme de una forma más coherente. Y aquí en Colombia específicamente nosotros decimos que también importa el tonito como me lo digan, eso también es Sobre todo el cantadito de el Medellín. cantadito colombiano. Todo eso al final son herramientas y elementos que van sumando o Sí. restando de acuerdo a como lo veamos. Entonces, no, maravilloso poder volver a tener como esta reflexión y ya hacerlo más consciente la próxima vez que uno esté interactuando con otras personas, porque yo creo que eso al final es lo importante, cómo de aquí nos llevamos todos esos punticos y que seguramente a cada uno nos impactaron unas cosas más que a otros. Entonces, ¿cómo nos las llevamos y empezamos de verdad a aplicarlas, como tú decías, con conciencia? Aunque todos los elementos son importantes, pero hacerlo consciente porque a veces por descuido, por andar muchas veces a las carreras, que es como muchos de nosotros vivimos, vamos soltando la primera palabra que se nos viene a la cabeza y no pensamos en esos resultados. Entonces, no, Víctor, maravilloso. Me encantó verte acá de nuevo y muchísimas gracias por la información tan valiosa que nos diste. Tan bella. Muchas gracias, mi Pau. Y bueno, en abril Víctor, aquí Edgar pone, Dios habla en silencio en ocasiones, es mejor no emitir palabra. Somos mente, cuerpo y espíritu, y el cuerpo grita lo que el alma calla. Ujú, No son los alimentos los que dañan al hombre, los que verdaderamente dañan es lo que sale de su boca. ujú, ujú. Digo, en mi caso, muchos de ustedes saben el proceso de recuperación que tengo, es
tan claro cuando tengo estrés, me enojo o tengo tristeza, cómo mi cuerpo se inmediatamente se paraliza y se llena de dolor. Es tan rápido que en mi caso pensaría que es una bendición porque sé rápidamente esto es enojo, esto es tristeza, esto es decepción y sé que rápidamente qué tengo que hacer. Entonces, digo, no me gusta sentir dolor físico por un dolor emocional, digo, ya con uno es suficiente, pero bueno, yo de atascado y me lleno de señales. Víctor, a Diego Ruiz se le salió lo de Cuernavaca. No importa que me digas perra, es la perra forma en que la que me dices. Puro Cuernavaca es eso. Juan Carlos, una solicitud, ¿será que nos puede pasar la imagen donde venían las 5 aristas, digamos, donde la coherencia, Toda la la... presentación, Víctor me la va a mandar, Pame, y yo la Ok, voy a mandar al grupo. Y la grabación queda también. Pero apenas Víctor me mande la presentación, yo la mando al grupo para que todos la tengamos. listo, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias a ti, Lolita, y Pame sí cuenta con ello. Eso en un momentito más ya se los entrego. Listo.